Dios bendiga a los hermanos. Aleluya, qué bueno es el Señor, ¿verdad? De verdad que yo le doy gracias a Dios por los 53 años que llevo ya sirviéndole al Señor. Son 53. $53 más o menos. Estaba meditando hoy, me estaba acordando algunas cosas que Dios hace que a uno se le olvidan. Y voy a testificar algunas cosas y después empiezo con la palabra. Mi primer hijo. Yo me casé en el año 76. Y mi primer hijo nace en 1979. Mi esposa y yo pensábamos que nosotros no íbamos a tener hijos. Llevábamos ya casi 3 años casados y no venía un niño. Y recuerdo que un evangelista, ¿se acuerdan? El hermano Radamés Marrero, que tiene canciones por ahí. El hermano Radamés Marrero fue a ministrar a mi iglesia y a él Dios lo usaba, que él oraba por las mujeres estériles y Dios le daba hijos. Y entonces pues ese día yo le dije a mi esposa, vamos a pasar para que Radamés ore por nosotros. Y él oró por nosotros y al poco tiempo después mi esposa quedó embarazada. Y tuvimos el primer hijo. Cuando mi hijo tenía 3 añitos, recuerdo que una vez estaba sentadito así jugando en medio de la sala y de momento él, mientras estaba jugando, se agachó el oído así y pegó a llorar. Y se agarraba el oído y lloraba. Entonces yo le dije a mi esposa, no sé, el nene le pasa algo. Parece que tiene algo en el oído. Y empezó a llorar y era llorando. Y entonces yo le dije, bueno, vamos a tener que llevarlo al médico. Entonces lo llevamos al médico. El médico lo chequeó y nos dijo, tienen que llevarle a un especialista del oído. Y le dijimos, ¿por qué? Tiene una infección severa en el oído medio. Y yo, wow. Y yo pues le dije a mi esposa, pues vamos a llevarlo a un médico en Arecibo. Y el médico lo vio y nos dijo lo mismo. Nos dijo, mira, el niño tiene una infección severa en el oído medio. Y el nene lo que tiene son como 2 añitos y medio, 3 añitos. Era un bebecito. Y él nos dijo, y yo te voy a recetar un antibiótico para ese niño. Y vamos a tener los antibióticos por 1 mes. Y entonces él me dijo, pero si el antibiótico no funciona, hay que hacerle una operación en el oído. Hay que meterle un tubito en el oído para drenar el oído. Me dijo, y el peligro de eso es que hay que cruzar el tímpano. Y el niño, como es pequeño, se puede lastimar con el tubito y quedar sordo del oído, dañarse el oído. Yo miré a mi esposa y le dije, wow, de verdad que yo le dije, bueno, le dije a mi esposa, pues vamos a tratar, vamos a darle el antibiótico y esperamos en el Señor que funcione. Le dimos el antibiótico y esperamos. Y como al mes, el nene volvió otra vez. Yo lo veo que empezó a rascarse el oído y a llorar. Yo miré a mi esposa y le dije, ¿qué hacemos? Yo le dije, vamos a darle una oportunidad al Señor que lo sane. Vamos a esperar en Él, que el Señor lo sane. Y ella dijo, pues está bien. Y nos pusimos a orar y a esperar que Dios hiciera el milagro. Porque yo estaba preocupado por lo que el médico me había dicho, que el niño podía perder la audición en ese oído. Así que una tarde yo recuerdo que venían unos hermanos a orar a mi casa. Y estábamos ahí orando. Y de momento el nene se quejó del oído. Entonces yo le dije a los hermanos, vamos a hacer una oración por mi nene que está enfermo, tiene el oído enfermo. Yo me levanté, fui donde mi nene, le puse las manos y oramos. Y nos
nos fuimos y seguimos orando. Y al ratito yo miro al nene, que ya no se estaba tocando el oído ni llorando ni nada. Y yo le digo, papi, ¿te sientes bien? Y dijo, sí. Y yo miré a mi esposa y le dije, Dios lo sanó. Dios lo sanó. Ese es el Dios que nosotros conocemos. A veces es cuestión de esperar, hermanos. A veces es cuestión de esperar. Cuando José estuvo preso, José quería salir de la cárcel. José quería salir. ¿Verdad que sí? Cualquiera que esté preso, lo más que quiere es salir de la cárcel. Entonces José, pues, llegaron unas personas ahí que estaban presos también junto con él. Y había uno de ellos que José le habló algo de parte de Dios. Y José le dijo, bueno, cuando salgas y vayas a estar con el rey, acuérdate de mí. Háblale al rey para que me saquen de la cárcel. Pero no pasó. ¿Verdad que no pasó? No pasó. Y a veces nosotros nos preguntamos, pero Señor, ¿por qué no pasa? No sabemos, ¿verdad? ¿Por qué no pasa? Entonces, la Biblia dice que al tiempo Faraón sacó a José de la cárcel, ¿verdad? Lo sacaron de la cárcel y llegó. ¿Y qué pasó? Que Dios lo puso en una posición bien honrosa en el reino. Y José no sabía por qué eso había pasado tampoco, ¿verdad? Tuvo que esperar como 13 años preso para que Dios hiciera eso. Pero Dios lo hizo. Y lo puso en honra. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Preservar al pueblo de Israel. Porque José después le testifica a sus hermanos cuando él se le aparece. Acuérdense que José se hizo como que no conocía a los hermanos. Los hermanos no lo conocieron. José se convirtió en un egipcio. Me imagino con las cejas como los egipcios, el gorro ese como los egipcios, todo como los egipcios. Cuando los hermanos llegan no lo conocieron. ¿Vio? Pero Dios tenía un propósito con José. Y el propósito era preservar al pueblo. Y ya ustedes ven todas las cosas que sucedieron después, que fueron para bendición del pueblo. Cuando vino la hambruna, fue por causa de José que Egipto sobrevivió. Y sus hermanos y su padre pudieron sobrevivir la hambruna. Entonces hay veces que nosotros tenemos que esperar. Escuche este testimonio que le voy a contar. Este muchacho se convierte en San Sebastián. Era un muchacho de San Sebastián. Nosotros teníamos una obra en San Sebastián. Bueno, teníamos varias obras. Teníamos una obra en Lares, una obra en San Sebastián. Y este muchacho se convirtió. Él era un muchacho diabético. Se convirtió. Conoció al Señor. Y para él eso fue, pues, como para todos nosotros fue cuando nos convertimos, ¿verdad? Que fue una maravilla. El muchacho empezó a buscar de Dios. Y ellos tuvieron que salir a los Estados Unidos. Entonces el pastor le dijo a él, ¿quieres acompañarme? Porque voy a estar en la casa que era como diríamos, la sede principal del ministerio de ellos. Era ahí en New Jersey. Y él le dijo, mira, yo voy para New Jersey, voy a estar como una semana en New Jersey, ¿quieres venir conmigo? Porque él quería llevárselo, no para que él viera y pues que creciera y tuviera experiencia. Y el muchacho le dijo, pues sí, yo me voy contigo. La cosa fue que el muchacho se vino con él. Llegaron a New Jersey. Y en un momento dado ellos salieron a comprar. No sé si fue al supermercado o a comprar ropa. Y el muchacho se fue con él, se fue con el pastor, se fueron a comprar. Y cuando llegan de allá, el muchacho nota que sus pies estaban hinchados. Y entonces le dice, mira, se me hinchó este pie. Mira cómo tengo ese pie hinchado. Entonces le dijo,
¿Y qué fue eso? Le dijo, es que yo soy diabético. Y ese zapato me quedaba como un poco ajustado. O sea que el diabético no puede usar zapatos ajustados, tiene que ser. Y él le dijo, ajá. Pero nada, se pusieron a esperar, todo tranquilo, pero ellos vieron que el pie del muchacho empezó a ponerse negro. Y entonces le dijo, ¿qué quieres hacer? Tu pie se está poniendo negro. Y eso es gangrena. Y él le dijo, el muchacho le dijo, yo no quiero que me amputen el pie. Yo quiero esperar en Dios. Yo quiero esperar en Dios, dijo él. Yo no voy a que me amputen ese pie. Y él le dijo, bueno, si esa es tu decisión, es como yo siempre digo, la decisión es tuya. El evangelio no se le impone, Dios no le impone nada a nadie, escuche. Dios no te impone que tú hagas unas cosas, ¿no? Dios no te lo impone, Dios no te obliga a que tú hagas las cosas. Pero si sale de tu corazón hacerlo por la intención de agradarle a Él, entonces eso es otra cosa. El hombre empezó a empeorar. Su pie empezó a empeorar. Y este pastor, como ya no se podía levantar de la cama, empezó a cuidarlo. Y él todos los días venía, estaba horas orando por él. Lo limpiaba, le limpiaba el área del pie, todo ese tipo de cosas lo hacía. Pero la condición siguió y el pie comenzó a podrirse por completo. Entonces, el pastor me contaba a mí que él todos los días iba, lo limpiaba y le sacaba todo lo que él encontraba que estaba podrido en el pie, se lo sacaba. Y él siguió limpiando ese pie y él dice, Jorge, literalmente, me dijo él, yo metía mi mano por el lado del pie y la sacaba por el otro lado del pie y le limpiaba toda esa área ahí. Y los huesos de él se le veían ya. Él murió. El muchacho muere. Pero ellos siguieron orando y el Señor lo trajo otra vez a la vida. Y el muchacho siguieron ahí orando por él. Pasó meses. Y él dice que una mañana cuando él fue a limpiarle el pie, la planta del pie se cayó. Completa, podrida, se cayó. Y él le limpió el pie como pudo y siguió orando por él. Ya se le veían los huesos, ya eran huesos los que tenía en el pie. Y él ahí en esa cama tirado, no se podía levantar, todo lo hacía ahí. Y el pastor dice que llegó un momento que ellos dijeron, bueno, no sé, pues probablemente él va a morir, pero ellos siguieron orando. Y ellos dicen que en una ocasión, dice el pastor, en una ocasión yo vine a limpiar su pie y cuando miro los huesos, yo vi que había como unas gotitas de sangre pegadas a los huesos. Y yo dije, wow, dice él, yo estoy viendo aquí que algo está pasando. ¿Sabe lo que pasó? Dios le sanó el pie completo, se lo devolvió completo y lo sanó de la diabetes. Son cosas que Dios hace, que cuando usted las piensa, usted dice, pero ese hombre sufrió en esa cama. Entonces, nosotros le tenemos un miedo al sufrimiento. ¿Verdad que sí? Le tenemos terror al sufrimiento. Y eso es una de las cosas que nos apartan a veces de recibir cosas de Dios más grandes. Porque le tenemos terror al sufrimiento. Y si podemos seguir hablando y contando cosas que yo vi. Una hermana estaba embarazada. Su vientre tenía un bebé y se murió. El feto se murió. El médico le dijo, tienes que venir, tenemos que llevarla a intervenirte para sacar el feto, hacerte una limpieza. Y ella dijo, no. Dios me dio esto y Dios va a trabajar conmigo. Y se paró firme y dijo, ¿sabe que cuando usted se para firme por el Señor, usted es por vida o por muerte? Usted sabe eso, ¿verdad?
es por vida o por muerte. ¿Por qué? Porque tú no sabes si Dios te va a sanar o si vas a morir. Entonces nosotros tenemos temores. Tenemos temores. Y no sabemos lo que va a pasar. Y entonces esos temores a veces nos llevan a que no alcanzamos y no tenemos de Dios lo que realmente Dios quería hacer. Porque los temores aplazan el deseo, ¿verdad? Y el sufrimiento y todas estas cosas. La hermana dijo, no, yo no voy a ir al hospital. Yo me voy a quedar aquí. ¿Sabe lo que pasó? Mientras estaban orando por ella empezó a hablar en lenguas. Y empezó a hablar en lengua y empezó a hablar en lenguas y empezó a hablar en lengua. Y de momento el feto salió. Y el Señor la libró de tener que ir al hospital, todo ese tipo de cosas. Ahí sucedió. Y eso son cosas que uno las ve. Mi esposa, cuando tuvo la primera barriga de mi primer hijo, le dio una condición rara. Yo no sé cómo se llama eso. Yo sé que a ella le subía el azúcar. Yo no sé qué era. Yo sé que ella estaba embarazada y le subía el azúcar y se asfixiaba. Y ella desesperada. Entonces tenía que estar haciéndose pruebas, bebiéndose unas cosas, un líquido que le dan para hacerle pruebas de azúcar. Y mi esposa se agobió con eso porque casi toda la semana ella tenía que hacerse eso. Y ella estaba agobiada. Y un día en un culto, estábamos adorando a Dios, de momento le dio la cosa. Y vinieron unas hermanas, empezaron a orar por ella y el Señor la sanó. Se quitó toda la cuestión, se fue todo eso. Mi esposa dio a luz normal, como quien dice. Y así Dios hace. Pero nosotros tenemos que decir, Señor, yo quiero ver eso en ti. Yo quiero que tú lo hagas. ¿Por qué? Imagínese esto. ¿Quién era el doctor del apóstol Pablo? Me imagino que andaba con un doctor con él, ¿verdad? Pensamos eso. ¿O quién era el doctor de Pedro? Y había doctores en esa época porque Jesús lo dijo, ¿verdad que sí? Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Sino los enfermos. Entonces, cuando usted te pone a analizar lo que Jesús dijo, quiere decir que allá había médicos. Y de hecho, la mujer del flujo de sangre dice que gastó un montón de dinero en médicos. Y era peor lo que le iba. Si nosotros aprendemos a confiar en Dios, probablemente Dios hace cosas diferentes. Y nosotros vamos a ver la gloria de Dios más manifestada en nosotros. En este día yo voy a hablar algo. Yo no sé si usted tiene mucha prisa. Yo me voy a coger por lo menos una hora y media. No se preocupe, yo tengo misericordia. Pero yo voy a hablar algo que casi no se habla. Entonces yo quiero hablarlo para que usted lo oiga. ¿Por qué? Porque son cosas que están en la palabra de Dios y nosotros a veces, pues desgraciadamente, no las hemos visto. Y no mucha gente habla de ellas. Antes de empezar, yo le puse a este escrito nacimiento de la iglesia. ¿Cómo es que nace la iglesia? Porque la iglesia tuvo un nacimiento, ¿verdad? Entonces, algunos nombres de la iglesia. Mire, le voy a dar el nombre de la iglesia. ¿Cómo la nombra la Biblia? No están todos aquí. Son muchos, hay otros más. Pero a la iglesia se le llama la iglesia en Mateo 16, 18. A la Biblia también se le llama la esposa del Cordero, que está en Efesios 5, 32 y Apocalipsis 21, 9. Habitación de Dios. Eso está en Efesios 4, 13. Bueno, lo pueden copiar. El varón perfecto. Efesios 4, 13 también. Ahí mismo, está en el mismo verso. Y Apocalipsis 12, 5. La nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, del 9 al 10. El cuerpo de Cristo. Efesios 1, 23. 1 Corintios 12.
el reino de Dios. Mateo 16, 28. Aunque los santos del Antiguo Testamento fueron salvos, ellos no lograron alcanzar el nivel de perfección que Dios realmente anhelaba. Es por eso que aunque Dios en el capítulo 11 del libro de Hebreos ensalza a los santos del Antiguo Testamento, simplemente lo hace porque ellos realmente se esforzaron por ser fiel a Dios, exponiendo hasta sus propias vidas, por lo cual muchos de ellos fueron mártires, los mataron, muchos de ellos murieron, fueron mártires. Dice, ellos sabían que Dios tiene una ciudad. Ellos sabían que Dios tenía una ciudad y buscaron esa ciudad. Déjame ver si encuentro ese verso aquí. Dice, Salmo 87. Su cimiento está en el monte de Sión. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. El verso 3 dice, cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Entonces ellos sabían que Dios tenía una ciudad. Ellos sabían que Dios tenía una ciudad. Abraham sabía que Dios tenía una ciudad y él salió a buscar esa ciudad. Ellos salieron a buscar esa ciudad. Y ellos en su mente no tenían tanto llegar al Canaán. Ellos pensaban que era una ciudad celestial, espiritual, que Dios tenía para ellos. Pero la Biblia dice que aunque ellos conocían estas cosas y ellos sabían que Dios tenía una ciudad, desgraciadamente ellos nunca la alcanzaron. Vamos a ver eso. Salmo 87, 3, que ya lo leí. Hebreos 11, 16 dice, pero aunque Dios preparó ciudades para ellos, pues Abraham tendrá su ciudad. En Hebreos 11, 16, mire lo que dice. Esperando que lo pongan ahí, pero parece que no es muy tarde. Vamos a buscarlo aquí. Hebreos 11. Verso 16 dice, pero anhelaban una mejor. ¿Una mejor qué? Una mejor ciudad. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Vio? Entonces alguna gente dice, pues eso dice que Dios le preparó una ciudad, pues es la Nueva Jerusalén. No es la Nueva Ciudad. Dios le preparó una ciudad a ellos por haber sido fiel allá. ¿Y por qué yo le digo a usted que la Nueva Jerusalén no era para ellos? Porque la Biblia lo dice claro. La Biblia dice, y lo vamos a buscar, lo vamos a leer. Dice, esa no es la Nueva Jerusalén. Cuando Jesús habló a sus discípulos les dijo, Juan 14 del 2 al 3, mira lo que dice. ¿Qué le dijo Jesús a esta gente? Juan 14 del 2 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Escuche, en la casa de Dios hay muchas moradas. Pero él dijo otra cosa. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues, ¿a qué? A preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces el Señor le está diciendo a ellos, yo voy a ir a preparar una morada para ustedes. ¿Sabe cuál es esa morada? La Nueva Jerusalén. La ciudad de Sión, que es la ciudad de Dios. Jerusalén es la ciudad de Dios. Aleluya. La Biblia dice, cuando usted lo lee en el capítulo 21 de Apocalipsis, usted va a encontrar que Dios habla de esa ciudad. En el capítulo 21 Dios habla de esa ciudad. Y dice que en esa ciudad no va a haber necesidad de sol. Porque el Cordero es la lumbrera. O sea, cuando todas las cosas pasen, la tierra va a ser hecha nueva y el sol no va a existir más. El sol no va a existir más.
ese sol que nosotros vemos, eso va a desaparecer. ¿Por qué? Porque Dios va a establecer su reino y el reino de Dios va a ser alumbrado por la gloria del Padre y del Cordero. Eso dice la Biblia. Entonces, mire cómo es la cosa. La Nueva Jerusalén está arriba. Dice que el brillo de la Jerusalén, el brillo de la ciudad, va a bajar, va a alumbrar el cielo nuevo y va a alumbrar la tierra nueva. O sea, que el brillo de la ciudad va a alumbrar hasta la tierra nueva con la gloria de Dios. Como existió en Génesis. Si usted mira Génesis, antes de que existiera el sol, dice que había luz. O sea, la tierra estaba siendo alumbrada. ¿Pero por qué estaba siendo alumbrada? No era por el sol, porque el sol no existía. El sol Dios lo hizo después, ¿verdad que sí? Pues existía porque la gloria de Dios estaba alumbrando la tierra. De esta manera nosotros tenemos que entender que cuando nosotros hablamos de la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es una entidad espiritual. La iglesia es la extensión de Dios al reino de los cielos, y el reino de los cielos en la tierra es la iglesia. Nosotros somos el reino de los cielos en la iglesia. Cuando la reina española mandó sus barcos a América, ¿verdad? Ellos dijeron, ok, ahora tenemos América. Y esto aquí es de la reina de España. ¿Cierto que ellos dijeron eso? Y se metieron allí y cogieron América para los españoles. Y el reino de España, que ellos decían, con toda razón, que era el reino donde nunca el sol se ponía. ¿Sabe por qué decían eso? Porque el reino era tan grande que cuando en un lado era de noche, en el otro era de día. So, no había manera de que el sol se pusiera completamente en el reino español, porque era tan grande que en una parte estaba de día y en otra parte estaba de noche. Y ellos se jactaban diciendo, nuestro reino, donde nunca el sol se pone. Pero cuando ellos llegan y toman los lugares que ellos tomaron, era en nombre de ¿quién? De la reina de España, los reyes españoles. Y la autoridad de España estaba sobre ese lugar. Por eso la autoridad de Dios está en la iglesia. Porque nosotros somos parte del reino de los cielos que está arriba. Hasta que Dios consume su obra y termine todo. Entonces establezca lo que es perfecto y lo que será para siempre. Pero ahora nosotros somos parte del reino de Dios en la tierra. Seguimos por aquí, para que me dé el tiempo. Una de las cosas que usted tiene que saber es: la Nueva Jerusalén, Jesús está preparando un lugar, dijo, ¿verdad que sí? Y que cuando lo terminara de hacerlo, ¿qué dijo? Vendré y los voy a tomar a ustedes. ¿Cuánto hace que Jesús se fue? 2000 años, ¿verdad? Usted sabe qué clase de ciudad. Usted no se lo imagina. Usted sabe lo que es Dios trabajando en una ciudad 2000 años. Imagínese eso. Solamente imagínese. Qué fulgor. La Biblia dice que la Nueva Jerusalén es transparente. Es totalmente transparente. Hay calles de oro, hay mar de cristal, pero la ciudad es transparente, dice la Biblia. ¿Lo dice o no lo dice? Léalo para que usted vea. Eso está en Apocalipsis. Y usted dice, ay, ¿cómo es esto? Pues no sabemos, no tenemos idea. ¿Eso habla de la sinceridad? Sí, habla de la sinceridad. Porque nosotros tenemos que ser transparentes. Y Pedro dijo, vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Hello, ¿tú sabes lo que dice Pedro? Tú eres una piedra. Yo soy una piedra. Cada uno de ustedes es una piedra. Y Dios
Dios viene y dice, ok, esta piedra tiene estas medidas, así, 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 así. Esta piedra acomoda aquí. Esta otra acomoda aquí. ¿Y sabe qué? Que el muro de la Jerusalén está hecho de piedras. ¿Y quiénes son esas piedras? ¡Nosotros! Nosotros somos esas piedras vivas que conforman la Nueva Jerusalén. Estamos hablando cosas espirituales. Estamos hablando cosas espirituales que usted probablemente diga, wow, eso está bien raro, yo no entiendo bien eso. Claro que no. Pero la Biblia dice que la Nueva Jerusalén también es la esposa del Cordero. Dice que es la ciudad de Dios. ¿Cómo entender estas cosas? No sé. Pero eso está ahí. Entonces, la iglesia es algo muy importante. Es lo que Dios se jugó en el Calvario. ¿Sabes que Cristo se jugó todo lo que tenía por la iglesia? Dejó el trono, dejó la gloria que tenía, dejó todas esas cosas y descendió acá abajo y se hizo hombre y vivió como hombre y sufrió como hombre. Eso lo hizo el Señor. Se jugó todo lo que tenía. Qué tremendo, ¿verdad? Y a veces nosotros decimos, wow, ¿cómo Dios hace estas cosas? ¿Cómo fue eso? Yo no sé, pero para mí es un tanto difícil, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Que ahora Jesús dijo, y nosotros vamos a ser sus hermanos. Hello, yo no sé si te entiende lo que yo le estoy diciendo. Que yo sea hermano de Jesús. Quiere decir que yo voy a ser hecho de la misma sustancia que Él está hecho. Porque el hermano suyo salió del mismo vientre de donde salió usted. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que nacer de Jerusalén. Alabado sea Dios. Salmo 87:5. Vamos a leer algunos versos ahí. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella. Escuche. De Sión se dirá que es la ciudad de Dios, que es Nueva Jerusalén, que es la genuina, ¿no? Porque la de abajo, ya ustedes saben la historia de ella. Pero esa que está allá abajo se llama ciudad, se llama Sión y se llama Jerusalén. Es la sombra. Todo lo que hay en el Antiguo Testamento era la sombra de lo perfecto y de lo verdadero. La Biblia lo dice. Pablo lo dijo. ¿Verdad? Entonces, dice aquí. Y el Altísimo mismo la establecerá. Entonces la va a poner ahí. Ahora, vamos con otro verso. Gálatas 4:26. Fíjense que estábamos en los Salmos. De los Salmos brincamos a Gálatas. Vamos a Gálatas 4:26 a ver qué dice. Dice, mas la Jerusalén de arriba, ¿la cual es qué? Pues entonces la Jerusalén es madre de nosotros, ¿no lo ve? Es madre de todos nosotros. ¿Y qué pasa con la ciudad de arriba? Que es libre. Pero esa es mi madre y esa es la madre suya, la Nueva Jerusalén. ¿Vio? O sea que nosotros tenemos que nacer de Jerusalén. Es tremendo, ¿verdad? Es tremendo. No solamente hemos nacido de Jerusalén, también nacimos de Dios. Para usted ser el hijo de Dios, usted tiene que nacer de Dios. ¿La Biblia lo dice o no lo dice? ¿Cuánto le gusta lo que estamos hablando?
¿Verdad que son cosas que son interesantes escucharlas? Por eso es que yo le digo a usted que la iglesia no es cualquier cosa. La gente dice, no, la iglesia, sí, la iglesia, ¿qué tú tienes ahí? Un montón de gente carnales ahí como los corintios que se están matando unos a otros. ¿Verdad? No, como decía la hermana ahorita cuando enseñaba. No, nosotros no vivimos, no podemos vivir así. ¿Por qué? Porque nosotros estamos formando dentro de nosotros un carácter divino, espiritual. Es un carácter divino. Dice la Biblia, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. 3 cosas: justicia, santidad y verdad. Eso es lo que nosotros tenemos que procurar. Entonces, cuando Pablo dice, despojaos del viejo hombre, mire, despojaos del viejo hombre, mire, quítese el viejo hombre. Quítese ya el viejo hombre de encima y comience a decir, yo no puedo ser así, porque la Biblia dice que yo nací de Dios. Y la Biblia dice que Él me hizo hijo. Y que como hijo, yo voy a crecer hasta alcanzar la estatura de hijo. ¿Verdad? Algunos a lo mejor lleguen a ser amigos. Otros a lo mejor lleguen a ser siervos. Pero Dios a ti te llamó para que tú seas hijo. ¿Ve? Entonces la gente dice, no, porque somos amigos del Señor. No, no somos amigos del Señor. Somos hijos. Somos más que amigos. Somos hijos. Entonces, la iglesia es esto. En esencia, la iglesia es eso. Apocalipsis 21, verso 24. Dice, ¿qué dice aquí? Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. ¿Se acuerda que ahorita estaba yo diciendo eso, verdad? Entonces, la iglesia, mire lo que va a heredar. Es algo que usted no se lo puede imaginar quizás. Nuestra mente tan finita no puede alcanzar a ver cuál es la grandeza de la gloria de Dios. Dice, ahora debemos saber que los santos del Antiguo Testamento no alcanzaron la promesa, pues la Biblia dice que no era para ellos. No era para ellos. Primera de Pedro 1:12. Lo que dice. Ajá. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Mire, si los ángeles anhelan mirar esto, imagínese usted cuán grande es eso. Yo le estoy honesto. Cuando usted empieza a entender lo que es el Evangelio y la grandeza de Dios y todo lo que Dios ha hecho para traer al hombre hacia Él, usted empieza a decir, Señor, yo soy gusano. Yo no me merezco nada de esto. Hay un verso en la Biblia que dice, soy gusano y no hombre, y el Hijo del Hombre también gusano. ¿Y por qué? ¿Sabe por qué? Porque yo tengo que estar ahí en el piso arrastrándome. Nosotros tenemos que estar en el piso. Porque la grandeza de Dios es tan grande y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas es tan grande que nosotros tenemos que ser como gusanos. Decir, Señor, soy gusano y no hombre. ¿Verdad? Porque lo que Dios está haciendo en nosotros es algo tan hermoso y tan grande, hermano.
Tenemos que comenzar a mirarnos como lo que realmente somos. Y cuando usted se mira como gusano, el orgullo se va. El orgullo se va. Se va la soberbia. Se va la rebeldía. ¿Por qué? Porque empezamos a entender lo que realmente somos. La mayoría de la gente no logran entender qué somos. Pero cuando usted empieza a buscar y a rebuscar la Escritura y empieza a buscar y a decir, Señor, mira esto, yo no vivo esto. Y cuando la palabra de Dios sale, en vez de enojarte, ¡ay! No me gusta lo que predica ese hombre. A mí eso no me gusta. Bueno, no es que lo que yo predique, es lo que está ahí que a ti no te choca y te corta por dentro. Pues si te corta por dentro, tú tienes que decir, Señor, pues que gracias, Señor, porque ahí tú estás operándome. Tú me estás operando, tú estás sacando algo de ahí que no es mío. ¿Ah? O cuando usted va a la sala de operaciones, usted se levanta en medio de la camilla, mire, doctor, no me saque eso de ahí, déjenlo eso ahí. ¿Verdad que no? Sí, así es. Así es la cosa. Entonces, en 1 Pedro te dice eso. Mire lo que dice, que los ángeles anhelan. O sea, los ángeles están allá arriba diciendo, ay, si el Señor me mandara para allá abajo. ¿Sabe qué? Ellos dicen, ay, yo quisiera ir para allá. Porque yo quiero ver los cristianos. ¿Cómo es eso? Dicen los ángeles, ¿cómo es eso? Que gente que estaban perdidos. Eran pecadores, no tenían derecho a nada, solamente a destrucción. Y yo veo que Dios hizo una obra y Dios los está perfeccionando para traerlos y sentarlos en el trono con Él. Los ángeles dicen, estoy loco, no entiendo esto. ¿Sabes lo que es eso? Los ángeles dicen, yo estoy loco, yo no entiendo esto. Yo quisiera saber más, Señor, acerca de esto. Y dice la Biblia, cosas que anhelan mirar los ángeles. Porque ellos dicen, yo quiero ver. ¿Cómo es que papá va a hacer esto? Después que el diablo hizo tanto daño acá arriba. ¿Sabe qué? Que nosotros tenemos que morir al Adán. Adán murió. ¿Usted sabe que Adán está muerto? El Adán murió. Cristo lo llevó a la cruz y lo crucificó. Todo el hombre que viene de Adán, todo hombre que viene de Adán está muerto. Por lo tanto, usted no puede vivir conforme al Adán. Pero ellos siguen viviendo conforme al Adán porque ellos no saben que hay una promesa y hay una esperanza para ellos. Que ese Adán ya murió y eso Dios lo va a quitar de ellos y va a poner en ellos el espíritu del postrer Adán. Bello, ¿verdad? Mateo 16, 18 dice, en este verso Dios nos deja ver que la iglesia ahora es anunciada por Cristo a los apóstoles. Ahora, la iglesia no había sido anunciada en el Antiguo Testamento. Si aparecía escondido. Nadie en el Antiguo Pacto sabía completamente el plan de Dios. A Abraham le fue revelado algunas cosas. Por eso es que Abraham, cuando Jesús habló, dijo, Abraham vio mi día y se gozó. ¿Cuántos han oído ese verso? Y los fariseos dijeron, mira, este está loco, que Abraham que vio su día. Abraham murió hace un montón de años. ¿Y por qué este hombre está diciendo esto? ¿Verdad que sí? Porque a Abraham le fue revelado parte del nuevo pacto. Y Abraham sabía que venía uno que se llamaba la simiente, que iba a salir del linaje de él. Abraham sabía. Dios se lo reveló. No solamente eso, dice la Biblia, que Abraham sabía que Dios iba a derramar el Espíritu Santo sobre los hombres.
Para nosotros eso es algo sencillo, pero para ellos no. El que Cristo resucitó de los muertos, nosotros decimos, claro que resucitó, lo creemos que resucitó. Pero ¿y ellos? A ellos se les hizo difícil creerlo. ¿Por qué? Porque aunque el Señor se lo había dicho, para ellos se les hacía muy difícil creer que un hombre después de morir se iba a levantar de entre los muertos y que iba a caminar en medio de ellos, porque eso no pasaba mucho, aunque Dios les dejó mostrado a ellos que sí, Dios levantaba a los muertos. Pero hablar de la resurrección era algo distinto a levantar a un muerto y que estaba muerto y de momento volvió a la vida y vivió un par de años más y después se murió. ¿Verdad? Entonces para ellos era muy difícil entender que Jesús se iba a resucitar de los muertos y que iban a ocurrir otras cosas más que él le había dicho. Por eso aquel que estaba allí, ¿cómo era que se llamaba? Se me olvidó el nombre ahora, el incrédulo, que todo el mundo dijo que era incrédulo. Tomás. Tomás era algo especial porque siempre algo pasaba que Tomás no estaba. Y cuando Dios se le aparece y Tomás le dice, si yo no veo tus manos y tu costado, yo no creo. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Y qué hizo el Señor? Le mostró sus manos y le mostró el costado. Toma, mete tu mano aquí. Soy yo. Mira, tengo hueso, tengo carne. Mete tu mano aquí. Y ay, Señor, ¿verdad? Perdóname, Señor. Yo dudé esto y aquello. Pero no solo él había dudado, otros más habían dudado porque estaban calladitos. Pero el Señor se le presenta y le enseñó. Dice, la iglesia empieza a revelarse en Mateo 16, 18. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra iglesia no aparece en el antiguo pacto. La palabra iglesia, esta es la primera vez que aparece en los evangelios, es el primer verso que aparece. Esa palabra iglesia, esa es la primera vez que se menciona, y la mencionó Jesús. ¿Vio? Ahí es que empieza el Señor a revelar algo de lo que había estado oculto. ¿Por qué? Porque el misterio de la iglesia estaba oculto. Por ejemplo, yo estoy parado aquí. La iglesia está ahí. Allá está el fin de los tiempos. Yo miro, veo el fin de los tiempos, pero no veo la iglesia. ¿Verdad? Los santos del Antiguo Testamento miraron. El fin de los tiempos, Daniel lo vio. Es el fin de los tiempos. Es el fin de los tiempos. Y empezaron a mirar y vieron Apocalipsis y vieron las cosas que pasaban al fin de los tiempos. Enoc habló del fin de los tiempos. Todos ellos vieron el fin de los tiempos, pero la iglesia estaba escondida ahí. Ellos no la vieron. No la vieron. Entonces, ¿qué fue? ¿Tiene frío? Para que yo me vine preparado, mira. Por eso me vine con la chaqueta. Yo sabía que iba a ser frío. La cosa es que ahí es que el Señor empieza a revelar el asunto de la iglesia. Vamos a ver Romanos 16, 25. ¿Qué dice? Vamos a ver si él llega primero que yo. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación de ¿qué? Del misterio que se ha mantenido oculto de tiempos, desde tiempos eternos. Escuche, el misterio de la iglesia estuvo escondido desde tiempos eternos. Nadie lo conocía.
Nadie. Hasta que aparece ¿quién? El Mesías, que era el que iba a formarla. Y ahí él empieza a decirle a ellos: yo voy a edificar mi iglesia. ¿Y sabe qué? Las puertas del infierno no van a prevalecer. Y cuando Jesucristo muere, ¿sabe lo que hizo? Le arrebató las llaves del Hades al diablo. ¿Vio? Le arrebató las llaves del Hades al diablo. Y él dijo: no, aquí ahora, tú tenías la llave y aquí entraba, todo el que bajaba para acá entraba para allá abajo. Todo el que bajaba por ahí, todo el que moría iba para ahí. Y el diablo tenía la llave. Y el que entraba ahí, el Hades o el Seol. Seol es una palabra hebrea, Hades, una palabra griega, pero habla lo mismo. Si usted busca en los evangelios, es raro que usted encuentre la palabra Seol. Va a encontrar Hades. En Apocalipsis aparece Hades. Pero en el antiguo pacto usted va a encontrar la palabra Seol. ¿Por qué? Porque es una palabra hebrea que está en el Pentateuco, está escrita por ahí, en lo que Dios escribió en aquel tiempo. Y era que se escribía ¿en qué? En hebreo o en arameo. Por lo tanto, la palabra Seol aparece en los escritos antiguos. ¿Y qué era el Seol? Era un lugar donde iban todos los muertos, fueran justos o injustos, iban al Seol. Pero unos iban a una cárcel tenebrosa y los justos, Dios le puso una parte arriba del Seol donde ellos no tenían ningún tipo de dolor. Se llamaba el seno de Abraham. El seno de Abraham. Entonces todos los justos llegaban ahí. Jesús le dijo que ahí está la llave. Ahora el que va a abrir, el que va a cerrar soy yo. Y entonces Jesús se llevó la llave. ¿Y qué hizo? Que cuando salió de allá abajo, se llevó a todos esos santos que estaban ahí en el Seol. Él se los llevó y los puso arriba en el tercer cielo. Y ahora los que quedan ahí abajo son los condenados, los que están perdidos. Van ahí ahora. El Seol está abierto. ¿Sabe cuántas almas caen en el Seol diariamente? Multitud de almas van por ahí para abajo y caen ahí abajo. Multitud de almas. ¿Vio? Entonces, claro, Jesús le quitó la llave al diablo. Le dijo: yo abrí, me llevé los míos y los demás trancados ahí. Es un lugar que nadie puede salir. Como decía un hermano predicando, el Seol tiene dos letreros, uno por dentro y uno por fuera. Por fuera dice prohibido entrar y por dentro dice prohibido salir. Así, él lo dice así. Yo digo: es verdad. Después que usted entra y usted no sale, ahí no lo saca nadie hasta el día del juicio. Y el día del juicio los van a coger así todos en un paquete, los van a llevar delante del trono blanco, los van a juzgar y échenlos para allá. Efesios 3, del 3 al 5. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. ¿A quién es revelado? A los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El Espíritu Santo es el que revela el misterio. El Evangelio es revelado a la vida de nosotros. Ok. Porque usted ve a la gente andar loco por ahí. Porque uno tiene revelación. Uno tiene revelación. El Evangelio es revelado. Y aunque usted diga: no, Dios te reveló el Evangelio, ¿verdad? El Padre quiso revelarnos su Evangelio. Y nosotros tenemos que estar ¿qué? Agradecidos por eso. Porque de otra manera estuviéramos en tinieblas por ahí como locos, como borregos corriendo para allá abajo, para el Seol. La iglesia sale del costado de Cristo para convertirse en la postrera Eva. Ojo, eso es otra cosa más. ¿De dónde el Señor sacó a la mujer? Del costado del hombre, ¿verdad? ¿De dónde sale la Eva? Del costado de Jesús.
La Biblia dice que cuando el soldado romano lo puyó con la lanza, salió agua y sangre. De ahí salió la Eva espiritual, que es la iglesia. ¿Vio? O sea, la iglesia es la postrera Eva. No va a haber otra Eva. Después de la iglesia no va a haber otra Eva. Cristo es el postrer Adán. No habrá otro Adán. El Adán que Dios hizo primero pecó. Y la Biblia dice, el alma que pecare morirá. Hay una sentencia en esa palabra que dice que el alma que pecare morirá. Y Dios le dijo a ellos, si comen del árbol morirán. ¿Verdad que sí? Entonces Adán, el primer Adán murió. Ya no tenía remedio. El primer Adán no tiene remedio. Murió. Y no solamente eso, Cristo lo llevó a la cruz y lo crucificó. Cristo lo llevó a la cruz y lo crucificó. ¿Para qué? Para que nosotros podamos nacer en un Adán diferente. Entonces nosotros nos convertimos entonces en la Eva de Jesús, de Cristo. Porque salimos de su costado. Y esa Eva se va a casar con él. Va a haber una boda, ¿verdad que va a haber una boda? Y el padre dijo, yo voy a casar a mi hijo. El padre dijo, yo voy a casar a mi hijo. Pues yo no lo puedo casar con cualquiera de las que se pasa por ahí para aquí y para abajo. Tengo que casarlo con una mujer que sea seria, honesta, una virgen pura. Así, 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 así. Y él dijo, tiene que ser así, 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 así. No puede ser como el hombre la quiere ver. El hombre mete a cualquiera. Ah, no, ven, métete para acá que tú ves. No, cualquiera entra al lugar santísimo, la puerta fue abierta. ¿Por qué yo digo así? Porque eso no es verdad. Hay unos requisitos para entrar al lugar santísimo. Nosotros tenemos que tener unos requisitos para entrar al lugar santísimo. Usted tiene que correr desde el altar del sacrificio, que está en el primer velo. Eran 3 velos que había en el tabernáculo. El primer velo se llama camino. El segundo velo se llama verdad. Y el tercer velo se llama vida. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dice, y el que por mí entrare será salvo. Entonces nosotros, imagínense a Jesús mirando el tabernáculo de Moisés y hablándole a esta gente y diciéndole, yo soy ese camino. Ese velo que está ahí se tiene que abrir. El segundo velo se tiene que abrir. Y el tercer velo se tiene que abrir. Pero cada uno su orden. ¿Vio? O sea, cuando Cristo muere, el velo se rasgó. ¿Y por qué el velo se rasga? Porque Cristo era el velo. Cristo era el velo. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Tiene que buscarlo por ahí. Búsquelo. Le voy a dejar eso de asignación. Búsquelo. Usted va a encontrar que dice el velo, el cual era su cuerpo. Su cuerpo fue quebrado. ¿Sabe de qué gordo era el velo? El velo tabernáculo, 8 pulgadas de grueso, hecho de unos hilos especiales que si usted ponía 4 caballos a alar ese velo, los 4 caballos alando 2 para allá y 2 para acá, no rompían ese velo. Mire si era fuerte. Eso era una cosa fuerte y pesado también, porque eso era bastante alto, era una cortina bastante alta, pero eso era como así de grueso. El velo al lugar santísimo. Y cuando Jesús murió, de arriba hacia abajo se abrió el velo. Porque el verdadero velo que era Jesús, su cuerpo, fue rasgado en la cruz, ¿no? Y al ser rasgado el velo en la cruz, el velo del templo se rasgó cuando Cristo murió. Dice, en Pentecostés se estableció la iglesia como su cuerpo.
¿Se acuerdan que leímos ahorita lo de esa iglesia? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo fue que se estableció que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Pues en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llegó y entró en todos los creyentes, que era la iglesia. Eso era la iglesia. Entonces Pablo lo habla. Vamos a verlo. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados ¿en qué? Mírenlo ahí. Lo del velo, mírenlo ahí, él lo puso. Por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, su cuerpo era el velo. ¿Lo vio ahí? Hebreos 10, 20. Estamos ahora en el capítulo 12, verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, este es un verso que slap the face of many people. ¿Por qué? Porque la gente piensa que cuando usted se arrepiente, ya usted es parte de la iglesia. No, usted es parte de la iglesia de aquí. Una persona viene y se arrepiente, llega aquí, es parte de nosotros. Pero para ser parte del cuerpo místico de Cristo, que es el cuerpo místico de Cristo, usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia dice, como decía la hermana, que ese verso yo lo tengo ahí, que nosotros fuimos llamados para ser ¿qué? Reyes y sacerdotes. Esa es la iglesia. Ese llamado Dios se lo hizo a los hijos de Israel, pero ellos no pudieron vivir eso. Eso no fue para ellos. Pero eso era lo que Dios quería desde el principio hacer. Establecer un reino de reyes y sacerdotes. Entonces ahora nosotros somos llamados como sacerdotes y como reyes. ¿Y dónde vamos a ministrar nosotros? Tenemos que ministrar aquí, pero hay un ministerio allá. Hay un ministerio allá que nosotros vamos a cumplir. Cuando se establezca el cielo nuevo, la tierra nueva, unos vamos a gobernar sobre varias naciones, ¿verdad? En la tierra nueva. Hay naciones. Y esas naciones van a venir todos los años a traer gloria y honra a la Nueva Jerusalén. Entonces, esa es la iglesia que Dios estableció. No cualquiera que se llame iglesia lo es. Esa es la iglesia que se levantará en el arrebatamiento. La iglesia que se va a levantar en el arrebatamiento es la iglesia que Dios estableció. La gente puede decir muchas cosas, pero cuando el Señor venga a mirar, ¿se acuerda cuando Esther se presenta delante del rey? ¿Verdad? Esther solo no se presentó allí. Se presentaron otras tantas mujeres, ¿verdad? Y el rey estaba ahí con su báculo en la mano. Estaba ahí con su báculo en la mano. Y cuando pasa Esther, él hace. Cogen a la Miss Universe. Esta es. Las demás. Segunda finalista. Tercera finalista, ¿verdad que sí? De casualidad. Que hay 3 grupos de creyentes. Eso no puedo hablar hoy, pero hay 3 grupos de creyentes. Hay uno de 30, uno de 60 y uno de 100. ¿Usted lo ha leído en la Biblia? ¿Verdad que sí? La Biblia dice que unos dieron fruto a 30, otros a 60 y otros a 100. Pues hay 3 grupos. Pero no solamente ahí lo dice. Vamos a buscar un versito aquí. 1 Corintios capítulo 15. Aquí cerquita. Ay, mire qué versito es esto. Una es la gloria del sol. Escuche, escuche. Otra la gloria de la luna, el 41, 15:41. Y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también será ¿qué? La resurrección de ¿qué? De los muertos. Se siembra en corrupción, resucitarán en corrupción. Ok, fíjese lo que está diciendo. Unos van a brillar ¿cómo? Como el sol. ¿El sol brilla igual que la luna? No.
Y la luna brilla igual que las estrellas. Un poco más. Un poco más. Porque cuando usted mira las estrellas, están tan lejos que la luz de las estrellas apenas alcanza a llegar a la Tierra. Y usted las ve tan chiquititas y con medias apagadas. Y tú dices, eso es una estrellita que está ahí. Está hablando que hay tres. ¿Verdad que sí? Tres glorias. Está hablando de la gloria del sol, la gloria de la luna y la gloria de las estrellas. Y dice, y así va a ser la resurrección de los muertos. Está más claro, no canta un gallo. La resurrección de los muertos van a resucitar unos con una gloria, otros con otra gloria y otros con otra gloria. Dios mío, Señor, me queda todavía algo, pero ya estoy. Dice Colosenses 1:28. Vamos a ver si este llega primero que yo. Colosenses 1:28 dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar que perfecto en Cristo Jesús. ¿A quién? A todo hombre. Eso no era para los apóstoles nada más. Eso es para nosotros. Dios quiere presentarte a ti delante de Dios. Cuando tú mueras, que tú resucitas a los muertos, que tú te presentas ahí delante de Dios. Pablo dice, yo quiero que ustedes sean perfectos cuando se presenten allí. Y él dice, por eso yo hago lo que hago. Para que cuando ustedes se presenten allí, ustedes hayan alcanzado la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¿Están entendiendo mejor lo que yo estoy hablando? ¿Usted está entendiendo mejor? Yo espero. La iglesia que se queda muere en la gran tribulación. Será resucitada a mediados de la tribulación. Yo le voy a hablar una cosa. Hay una confusión. La gente lee en los grupos de Apocalipsis y hay una confusión tan grande que la gente no sabe ni cuál es el grupo donde ellos están. No saben. No saben. Y yo no los culpo porque a mí me pasó. A mí me pasó. Yo no sabía tampoco. ¿Sabe lo que yo hice? Tuve 3 años estudiando Apocalipsis todos los días. Me levantaba a las 6:30 de la mañana. Elizabeth se iba a trabajar. Yo me sentaba en la mesa a estudiar la Biblia. Y hay veces que eran las 3 de la tarde, las 4 de la tarde y yo ahí sentado. Me levantaba y comía algo y volví y me sentaba. Estudiando. Hasta que Dios me reveló la cuestión de la resurrección de los muertos. Porque si nosotros no... Yo voy a hablar de eso ahora. Los próximos temas que yo voy a hablar los viernes es de la resurrección de los muertos. Y yo le animo a usted que venga y entienda, porque esto es importante saberlo, porque esto le va a ayudar a usted a entender muchas cosas. Mira, Apocalipsis 7, 15 y 16. Vamos a ver lo que dice. Siete del 15 al 16. Mira lo que dice. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en el medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima a los ojos de ellos. ¿De quién está hablando? En el 13 dice... Entonces uno de los ancianos me habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde ha salido? Y él dijo, yo no sé, Señor. ¿De dónde salieron eso? Yo no sé. Y el Señor le dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y la gente dice, esa es la iglesia. Esa es la iglesia. ¿Verdad que sí? La gente dice eso. Oh, esa es la iglesia. La iglesia pasa por la gran tribulación. Hay algunos que a capa y a espada defienden que la iglesia pasa por la gran tribulación. Vamos a ver otro versito. Vamos a ver el 14:13. Vamos a ver qué dice el 14:13. Dice, y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Hello. ¿Qué dice? ¿Los qué?
Los que mueren en el Señor. Y entonces nosotros decimos, pues eso somos nosotros. No, hermano, ahí no está hablando de eso. Eso está hablando de los que mueren en la tribulación. Son bienaventurados los que mueren de aquí en adelante. Dice, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos van. Vamos a ver el 15, verso 2. Vi también un mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Por qué mezclado con fuego? Ya lo explicamos. Y a los que habían alcanzado la victoria, ¿sobre quién? Sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con arpas en sus manos. Ahora miren el cántico que cantan estos que salieron ¿de dónde? De la tribulación, porque dice que fueron muertos porque tuvieron victoria sobre la bestia. Ahora, y cantan el cántico ¿de quién? De Moisés. Y el cántico del Cordero. ¿Por qué tienen que cantar el cántico de Moisés si Moisés no está aquí? Esas son cosas que no entendemos. ¿Sabe por qué? Porque esta gente que mueren en la tribulación, aunque estaban viviendo en el Señor, no alcanzaron las promesas, no alcanzaron lo que tenían que alcanzar para hacer iglesia. Y llegan a la tribulación viviendo una vida como los santos del Antiguo Testamento. Y así hay mucha gente en la iglesia. Mucha gente que viven, si me la hace me la paga. Pero son cristianos y vienen y adoran a Dios. Si me la hace me la paga. No, ¿qué es lo que se cree este? Esto, aquello. Entonces tú ves, adoran a Dios, se humillan. Señor, gracias. Pero, ¿dónde están viviendo? En el Antiguo Pacto. ¿Vio la diferencia entre vivir en la iglesia y ser parte del viejo pacto? Pues ellos cantan un cántico que es un híbrido. El cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Qué bonito. Los dos pactos enredados. Y la iglesia vive en dos pactos enredados. La iglesia, la mitad de la gente cristiana viven en el pacto de la ley. No han alcanzado a vivir en la gracia. No conocen ni entienden la gracia. Viven en el pacto de la ley. No, eso de bautismo del Espíritu Santo, eso si Dios me lo da algún día, puede ser que está bien, no hay problema. Yo me quedo bautizado. Yo me bauticé en agua. Los que salieron, los que se ganó Juan el Bautista fueron todos bautizados en agua, ¿verdad que sí? Y estaban en la ley. ¿Y qué hizo Pablo en el capítulo 19 de Hechos? Nosotros fuimos bautizados por Juan. ¿Y qué le dijo Pablo? No, perdóname un momentito. Juan predicó un bautismo de arrepentimiento. Pero el bautismo de ahora es diferente. Porque en el bautismo que predicó Juan, usted no era sepultado con Cristo. Porque Cristo no había muerto. ¿Está viendo una diferencita ahí más o menos? Lo otro, escuche bien esto para que usted se saque de una vez, que es lo que quiero que usted hoy, una de las cosas que yo creo que usted atienda es esto. Mire, le voy a enseñar un verso. Santiago capítulo 1. Usted verá este versito. Es bien bueno este versito. Lo que dice de nosotros. Ok, estoy llegando. Y canta. No, ese no es. 1, Santiago 1, verso 18. 1:18, mira lo que dice. Él, ¿quién? ¿Quién es él? El Padre, ¿verdad? De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos ¿qué? Primicias. ¿Y qué son las primicias? Lo primero de que de la cosecha. ¿Sabe que la resurrección de los muertos es la cosecha? ¿Usted lo sabe? Esa es la siega. Los 7 años de la tribulación son la siega. Y la siega empieza con las primicias. Usted no puede torcer lo que la naturaleza y Dios creó. La siega empieza con las primicias. Miren lo que sucedía. Ellos recogían las primicias y las llevaban. Y de esa primicia el sacerdote sacaba una gavilla. Una gavilla sacaba el sacerdote. Y venía y se llevaba esa gavilla
y presentaba una ofrenda especial, lo que se llama una ofrenda mecida. Ellos cogían esa gavilla, los sacerdotes hacían esto. Y eso le llaman una ofrenda mecida. Pero era una sola gavilla. Eso habla de Cristo como primicias de los que durmieron. Cristo es lo primero de lo primero. Y después, esas otras primicias que quedaban ahí, ¿quiénes son? Nosotros. Aquí lo dice. ¿No? Fuimos llamados para hacer ¿qué? Primicias. ¿No? Por eso la iglesia no va a estar en la tribulación, porque la tribulación es ciega. La tribulación es ciega y al final de la tribulación, ¿sabe lo que ocurría? Uy, vendimia. Vendimia. Eso era lo último que se hacía. Los frutos ya habían pasado de maduro y entonces se cogían los frutos y se tiraban al piso y se le paraban encima y los espacharraban. La Biblia dice que en el capítulo 19 que Jesús cuando descienda en la segunda venida va a vendimiar la tierra. Y Dios, dice la Biblia, y salió sangre. Vamos a ver ese verso. ¿Tienen hambre ya? Todavía. Miren. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, se seguirán caballos blancos. Esos somos nosotros que vamos a bajar con él. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Escuche. El lagar era el lugar donde se llevaba la uva bien madura, a punto ya de podrirse. Y la espajachaban en el lagar para hacer vino. Y la Biblia dice aquí que Jesús va a hacer eso con los hombres de la tierra, porque las uvas de la tierra ya están maduras. Estamos tan y tan maduras que lo que estamos viendo da asco. El mundo da asco. El mundo da asco, hermano. Lo que estamos viendo es una cosa increíble. El mundo da asco. Dice, por eso la iglesia, si es primicia, va a ser levantada primero. Los santos de la tribulación y los santos del final de la tribulación son una ciega y lo que se llama la vendimia, que es ciega. La vendimia es ciega también, es cosecha. ¿Yo? Pero la vendimia es al final. ¿Y qué va a ocurrir al final? Todos ustedes lo saben. Vamos a ver un verso más, a ver si aquí hay un verso de eso. Vamos a ver otro verso más. Vamos a ver un verso más en Apocalipsis y con eso cerramos. El capítulo 20, verso 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son los que reciben facultad para juzgar? La iglesia. Ahí está la iglesia. Y dice, y vi las almas también. ¿De quién? ¿De los de qué? Vuelva y léalo. Vuelva y léalo. ¿De quién? De los decapitados. ¿Qué quiere decir? Que no tenían cabeza. ¿Verdad? No tenían cabeza. Estaban decapitados. Hermano, ese cuento de que usted se tiene que preparar a la gran tribulación, eso es un chiste de mal agüero, eso es un chiste feo. ¿Por qué? Porque yo me tengo que preparar para que me corten la cabeza. Yo me tengo que preparar para que me corten la cabeza. Si al fin y al cabo, si usted se prepara o no se prepara, lo van a matar. Usted no tiene que prepararse para nada, te van a matar como quiera, porque la Biblia dice que Dios hizo eso. ¿Sabe por qué Dios hizo eso? Para que los que se quedan de la iglesia, que no alcanzaron la perfección ni la madurez, tengan una oportunidad más en la tribulación, que por lo menos dando la cabeza van a entregar su vida por Cristo para poder alcanzar salvación. Que Dios los bendiga en esta noche, en esta mañana, que diga.